Capítulo 11. El heroísmo de nuestro Señor Jesús. Jesús de Nazaret vino a este plano físico en cuerpo humano, debido a la deliberación tomada en el alto, por las fuerzas superiores del universo, ya que la humanidad de entonces estaba casi preparada para las modificaciones que debían ser introducidas en la vida de los seres humanos en la tierra. Trajo el Señor Jesús como lema el argumento fundamental de su misión, el principio espiritual, de que todos los hombres son hermanos, y, por esto, deben amarse los unos a los otros. Predicó el Señor Jesús la necesidad del amor al prójimo, como llave mágica de la vida de todos los seres, capaz de abrir las puertas de la felicidad eterna. Lo que sucedió al Señor Jesús de Nazaret, todos lo sabéis de sobra. A los 33 años de vida en la tierra, y con solo unos pocos de predicación, fue su espíritu expulsado del mundo físico, de la manera más injusta que todos ya conocéis. Esto, porque su doctrina perjudicaba los intereses de muchos, y, lo que es peor, incomodaba a todos los que seguían otros principios religiosos. Para todo, desde luego, deben existir atenuantes, y en el caso de Jesús, también existieron. El mundo se encontraba completamente hundido, en un lodazal de intereses mezquinos, que superaban por todas partes las cualidades espirituales que empezaban a despuntar en muchos corazones, volviendo la atención de aquellos que la tenían, para el sentimiento de fraternidad con sus contemporáneos. Pero la prepotencia estaba del lado egoísta de los dirigentes de entonces, y tenía que prevalecer en todos los acontecimientos de la vida terrena. Deseo señalar con esto el verdadero heroísmo demostrado por el Señor Jesús, que decidió recorrer el camino más peligroso y menos cómodo, para cumplir su luminosa misión junto a la humanidad terrena. Él, que conocía sin ningún misterio todo lo que tenía que suceder. Así se lanzó el Señor al desempeño de la misión que el Padre Celestial le había confiado en el cielo, sabiendo que estaba labrando un terreno demasiado duro para sembrar la simiente luminosa del amor y de la fraternidad entre los hombres. Este espíritu que os habla se considera absolutamente autorizado para ello, porque todos conocéis demasiado mi historia, escrita, desde luego, después de la muerte de Jesús, pero con el mejor material para hacerla digna de ser conocida, por las generaciones que se sucedieron en la población de la tierra, hasta los días presentes. Deseo, a propósito de esto, confesar una vez más, mi convicción sobre lo que pueda ser dicho al ser humano, o al espíritu que lo anima. Aquello que solo fue oído por el hombre, aunque despierte en él un gran interés, está lejos de compararse, en asimilación, por aquello que fue entendido por el espíritu del ser humano. Mi propia experiencia lo demuestra, desde aquellos tiempos pasados en que fui Pablo de Tarso, época en que yo escuché hablar de cierto misionero que vino de Nazaret, para predicar en Jerusalén, una doctrina que aconsejaba desinteresarse de las cosas materiales, como medio seguro de alcanzar el reino de Dios en el cielo. Me pareció esta predicación contraria a la costumbre de la época, que consideraba la riqueza como el poder más fuerte jamás conocido. Habiendo tenido conocimientos de los principios divulgados en las plazas y en el templo, por aquel extraordinario personaje, no conseguí interesarme por los mismos, hasta el momento en que, para felicidad mía, sucedió el histórico encuentro en el camino de Damasco, a donde justamente yo me dirigía, para combatir, por medio de la palabra y la acción, aquellos luminosos principios. En aquel acontecimiento, se dio este hecho extraordinario, que yo incorporé a mi vida. Jesús no se manifestó en el hombre, que iba montado a caballo por el camino, reuniendo ideas, para ser puestas en práctica, así que llegara a Damasco, se manifestó al espíritu de aquel hombre, única entidad capaz de comprender a Jesús. Fue a ese espíritu que os está hablando,
que el Señor se dirigió, y con tal poder de convicción lo hizo, que el resultado no se hizo esperar, como ya sabéis. Ahora, yo os daré un detalle de ese acontecimiento, detalle que hasta ahora no fue divulgado, porque solo yo, y Jesús, lo conocemos. Se trata de la manera, como yo, espíritu, recibí, y reaccioné, ante las palabras que me dirigió el Señor. Conforme sabéis, yo había sido designado por el Sanedrín, para prender en la región de Damasco, todos los adeptos de la doctrina de Jesús. Como el maestro decía, que él era el camino, sus adeptos empezaron a ser conocidos, como los seguidores del camino, y era necesario impedir que continuase a predicar un absurdo, como la renuncia a los bienes materiales, y amar como hermanos, a los otros seres humanos. Yo, como elemento destacado en la cúpula del Sanedrín, estaba en la tarea ingrata, así lo reconocí más tarde, de perseguir a los hombres del camino. Fue con esta disposición, que yo me dirigía, en compañía de 3 o 4 ayudantes, y algunos soldados, a la ciudad de Damasco. Ya estábamos en sus proximidades, cuando empezamos a observar el fenómeno, que a continuación paso a describir. Era por la tarde, y el sol aún brillaba intensamente, iluminando todo el paisaje, en un día claro y sin nubes. De repente, apareció una especie de nube blanca voluminosa, y que se transformaba para el rosado, dejándonos, hasta cierto modo perplejos, ante lo inesperado. Nosotros continuamos la marcha, si bien que un poco más despacio, y sin quitar los ojos de aquel fenómeno, que avanzaba en nuestra dirección. Cuando se aproximó más a nosotros, tuvimos que hacer alto, debido a que nuestra visibilidad cesó del todo. En el mismo instante, vimos la figura imponente y radiante del Señor Jesús, que, poniendo en mis ojos la intensidad de su mirada penetrante, pronunció aquellas palabras, que todos vosotros ya conocéis. Fue con esas palabras, que el Señor transformó por completo mi vida. De perseguidor de sus seguidores, pasé yo mismo, a ser un seguidor de su luminosa doctrina, por todos los siglos hasta ahora. El hecho, fue de tal modo intenso para mi sensibilidad espiritual, que yo quedé por unos momentos, privado de la conciencia de mí mismo. Mis compañeros me atendieron enseguida, me levantaron, y comprobaron que había perdido la visión. Esto los dejó profundamente abatidos. Me condujeron a Damasco, donde entré, no como perseguidor de los hombres del camino, y sí como enfermo, casi aniquilado, en busca de socorro médico. No tuvieron, desde luego, mis amigos que buscar ningún médico, porque antes de que lo hicieran, nos llegó un hombre, ya de edad, anunciando que venía a buscarme, por orden de Jesús de Nazaret, para curarme la vista. Esto me impresionó de veras, ya que eran pocas las personas que sabían lo que me había sucedido. Esto sirvió para fortalecer en mí, la convicción que ya tenía, de que aquel Jesús era una personalidad superior del mundo divino, y había venido en cuerpo humano, y en medio de la mayor pobreza, para cumplir una elevada misión en la tierra. El buen hombre que me buscaba, se llamaba Ananías, y me visitó durante una semana, para aplicarme pases magnéticos en los ojos, relatándome al mismo tiempo, episodios extraordinarios de la vida de Jesús. Confieso, que al mismo tiempo que recuperaba la vista, con la ayuda de aquel buen hombre, crecía en mi espíritu, el deseo de lanzarme yo mismo, y desde aquel momento, a divulgar la consoladora doctrina de Jesús, por todos los pueblos y países, que mis fuerzas me permitiesen. Y es lo que realmente hice, no tanto como yo deseaba, pero sí en la medida de mis posibilidades. Bien, amigos lectores, lo que hay de nuevo en este relato, es bien poco. Solo quería deciros aquello, que en mi íntimo pasó. Traje el asunto para este libro,
con el fin de que podáis comprender bien la diferencia que existe entre lo que penetra en vuestros ojos y oídos materiales, y aquello que a vuestro espíritu interesa, y toma conocimiento. Por no haberse interesado la humanidad en recibir con los oídos espirituales todos los consejos y enseñanzas traídas por sus amigos y guías espirituales de aquel mundo divino que ya os hablé, es que la vida terrena ha permanecido estancada, y algunas veces dominada por la barbarie, atrasando con esto su avance en la escala espiritual, a mundos mucho más felices que la tierra. El desapego a las cosas materiales, en este siglo, es indispensable y necesario, para todos los seres humanos, que ya están convencidos de que la vida terrena es una simple noche tempestuosa, para conducirlos a las claridades espirituales, que existen en otros planos de vida. Para alcanzar estos planos, es necesario un pequeño esfuerzo por parte de cada uno, aplicando el espíritu, en todos los pasos que se den durante el día, oyendo las sugerencias o consejos, que en todos los momentos él está inspirando. Todos los hombres y mujeres, deben tener presente en todos los momentos de su vida diaria, que son espíritus revestibles de carne, para poder soportar las vibraciones groseras de este mundo terreno. Y siendo espíritus, deben transportar hacia el plano espiritual todo lo que hagan, digan, y oigan, para certificarse, si están o no, procediendo en armonía con las enseñanzas y consejos recibidos, en lo más íntimo del corazón. Procediendo de esta manera, y con el deseo sincero de merecer la estima de sus luminosos guías espirituales, y la gracia de nuestro Señor Jesús, cuando tengan que regresar a su hogar espiritual, verán transformados en fuentes de alegría muchos hechos o acontecimientos, que antes os daban preocupación o tristeza, nada más que pensar en ellos. Para todos los que hagan esto, una nueva visión de la vida se abrirá ante ellos, así como una nueva idea tendrán sobre sus familiares, espíritus designados por la providencia divina, para ser parientes próximos en su actual encarnación, con el objetivo de criar y consolidar sentimientos de fraternidad y amor, que están todos necesitando. Pueden estar seguros, mis queridos y estimados lectores, que sus familiares del momento presente, solo son un número muy pequeño, de todos los que ya tuvieron en las muchas vidas del pasado, y un día estarán todos juntos cuando la oportunidad y el merecimiento lleguen. Todos los padres de familia, tienen un deber y una responsabilidad muy grandes con sus descendientes, tienen que dar a sus hijos, los más puros ejemplos de dignidad y amor cristiano, para que en ellos se apoyen, y los transmitan también, a los que vengan después. Los hijos no son, desde luego, propiedad de los padres, son hermanos espirituales, que ellos recibieron para criar, educar, y encaminar, en una nueva existencia terrena. Los padres de hoy, son los hijos de ayer, así como los hijos de hoy, serán los padres de mañana. Hay, por lo tanto, una necesidad imperiosa, de que los hijos de hoy, reciban de los padres, consejos, y ejemplos, puros y buenos, para que en el futuro, ellos puedan transmitirlos también, cuando la providencia divina les confíe otros seres como hijos, para criar y educar, y que con sus consejos y ejemplos, les ayuden a subir nuevos escalones en la escala evolutiva. Muy bien, ¿qué decir de aquellos que frecuentemente abandonan los hijos, o los descuidan, para preocuparse solamente en la realización de sentimientos y procedimientos indignos? Hay de estos hermanos que así proceden, porque muchos se arrepentirán de haberlo hecho. No existe ninguna razón que pueda justificar el abandono de los hijos, que Dios confió al hombre, para encaminar en la vida. Aquellos que tal abandono practiquen, tendrán que sufrir en su propia carne, el dolor espiritual que este hecho produce, no importando la encarnación, ni el siglo, en que tendrán que sufrir estas consecuencias. Para que tengáis una idea mejor, yo os diré, que viven en el plano espiritual algunos miles de espíritus, digo miles,
para usar una cifra pequeña, que infringieron las leyes divinas, al abandonar los hijos que Dios les confió, y que no quisieron criar y educar por varios motivos, todos ellos injustificados. Nosotros, que recorremos todos los planos espirituales en trabajo misionero, hemos tenido oportunidad de comprobar la llegada de hijos abandonados por los padres, y que éstos, al reconocerlos, se precipitan sobre ellos con el deseo de abrazarlos. Los hijos, que nada les deben, se apartan de ellos, y los padres, que en nada pueden justificar su paternidad, se lamentan dolorosamente al sentirse despreciados.